Estoy tan contento de escuchar el enfoque de esta conferencia. It's been too long since the concept of vocation has been in front of people. Ha pasado mucho tiempo desde que el concepto de vocación y trabajo ha estado delante de la gente. And as Christians, we need to be thinking in terms of vocation. Y como cristianos necesitamos estar pensando en términos de nuestra vocación. Not career, No carrera, not work. no trabajo. I'd like you around your tables Yo quisiera que en sus mesas, for a couple minutes por un par de minutos, to imagine you're on the street out here in Buenos Aires se imaginen que están en las calles aquí de Buenos Aires doing interviews. haciendo entrevistas. If you were to go up to the average person on the street Si ustedes fueran a hablarle a la persona promedio en la and calle ask them the question, y les hicieran la pregunta, why work? ¿por qué trabajar? What would they say? ¿Qué es lo que les dirían? So take a few minutes, 2 minutes around your table and share what you think the answers would be. Así que tomen 2 minutos allí en sus mesas y compartan lo que ustedes creen serían las respuestas. Okay, the second question. La segunda pregunta. If you were to, on Sunday morning, Si un domingo por la mañana ask the average Christian in church le preguntaran al cristiano promedio que está en la iglesia the same question, la misma pregunta, how would they answer? ¿de qué manera ellos responderían? Okay, go ahead. Discutan sobre esto también. Okay, Muy bien. if we had more time, I'd get feedback from you. Si tuviéramos más tiempo, les pediría que me den feedback sobre las respuestas. But this is a subject we want to look at this morning. Pero este es el tema en el que queremos enfocarnos en esta mañana. As Marcelo said, people work all their lives, Como Marcelo dijo, las personas trabajan a lo largo de todas sus vidas, but they usually do not stop to think, pero normalmente no se detienen para pensar why? por qué. They just do it. Simplemente lo hacen. Some to survive, Algunos lo hacen para sobrevivir, some to be able to go shopping at the mall, algunos lo hacen para ir de shopping, but they really don't give much thought, pero realmente no reflexionan mucho and even Christians don't. y aún los cristianos tampoco lo hacen. I've been a Christian for 60 years, He sido un cristiano ya por 60 años and I've heard 2 sermons in 60 years on work. y escuché solamente 2 sermones en mis 60 años hablando acerca del trabajo. That's a shock, Esto es choqueante, because what do we do every day? porque ¿qué es lo que hacemos todos los días? We work, Trabajamos. and yet our pastors don't teach the biblical concept of work. Y aún así nuestros pastores no enseñan el concepto bíblico del The trabajo, most basic thing that most of us do. que es la cosa más básica que la mayoría de nosotros So that's what we hacemos. want to explore this morning. Así que eso es lo que queremos explorar en esta Here are mañana. 2 quotes. Aquí hay 2 citas. You've got to move them up here too. Can you all see those? ¿Pueden todos ver las citas allí en la pantalla? Okay, take a minute and look at them. Por favor, tomen un minuto y mírenlas. And just take a minute and share Y at your tomen- table what jumped out at you. Y tomen un minuto y compartan qué pensamientos vienen a ustedes al leerlas. Bueno, particularmente con la primera frase no estoy tan de acuerdo porque creo que ocupación y llamado tendrían que ser lo mismo, tendría que caminar en conjunto, no separar. Creo que en todo momento somos cristianos y tanto mi ocupación, por decirlo de alguna manera, como mi servicio es algo integral, no es algo separado. Yeah, I don't think this is saying they're separated. Dice, no creo que esta cita esté diciendo que estas dos cosas están separadas. In fact, I would say calling and occupation are synonyms. De hecho, diría que llamado y ocupación son de alguna manera sinónimos. But thank you. Pero gracias. Okay, let's move on. Vamos a continuar.
The church was shaped by Eusebius, the bishop of Caesarea. La iglesia fue de alguna manera moldeada en su vida y pensamiento por el obispo Eusebios de Cesarea. The church's thinking about work. Lo que era el pensamiento de la iglesia respecto al trabajo. The early church fathers Los padres apostólicos de la were iglesia men who had Greek thinking in their mind. fueron hombres que tenían una clase de pensamiento griego. The disciples were Jews, Los discípulos eran judíos and they had a different concept in their mind than the Greeks. y ellos tenían un concepto diferente respecto al trabajo en sus mentes que el de los griegos. The Jews had a holistic way of seeing the world. Los judíos tenían una manera holística, integral de ver el mundo. There was no sacred secular divide No había for división Jews. entre lo sagrado y lo secular para los judíos. But the Greek Roman world had a sacred secular divide. Pero el mundo greco-romano sí tenían esta división entre lo sagrado y And lo many secular. of the early church fathers had this divide in their Y mind. luego vienen los padres de la iglesia, siguiendo a los apóstoles, y tenían esta misma clase de división en sus And mentes. this is something that Eusebius proclaimed, Y esto es algo que Eusebio and justamente it proclamó shaped the church for generations. y que moldeó el pensamiento y la acción de la iglesia por generaciones. You want to read it? Sí. Yeah. Dos tipos de vida fueron dadas a su iglesia por la ley de Cristo. Una va más allá de lo natural y más allá de la vida común de los humanos. Completa y permanentemente separada de las costumbres de la vida cotidiana de la humanidad, se dedica solamente al servicio de Dios. Este tipo es considerado la forma perfecta de una vida cristiana. Y la otra, más humilde, más humana, me permite tener mentes para la agricultura, para el comercio y otros asuntos seculares de interés, al igual que para la religión. Y un tipo de grado secundario de piedad se le atribuye a estos asuntos. What Eusebius said was there's two ways of life. Lo que Eusebio se estaba diciendo es que hay dos tipos de vida. The perfect life La vida perfecta and the permitted life. y la vida permitida. The perfect life is the life of contemplation. La vida perfecta es una de contemplación. The permitted life is the life of physical activity. La vida permitida es una de actividad física. So people who could spend their lives in contemplation Así que las personas que podían dedicar sus vidas a la contemplación not only had the perfect life, but they were seen as higher socially no solamente tenían una vida perfecta, sino que eran vistos socialmente superiores than people who were working with their hands. que aquellas personas que estaban trabajando con sus manos. But they weren't only socially higher, Pero no solamente eran considerados superiores socialmente hablando, they were also considered spiritually higher. eran también considerados espiritualmente superiores. So who was able to live the perfect life? Así que ¿quiénes eran las personas que podían vivir esta vida perfecta? It was the priests and nuns and monks, Eran los sacerdotes, las monjas, los monjes, the ecclesiastical workers los obreros de iglesias, who could spend their life in reflection and meditation and prayer. que podían dedicar sus vidas a la reflexión, a la meditación y a la oración. And there were some aristocrats Y habían algunos aristócratas who may not have been contemplative, but they didn't have to work with their hands, Que and puede so que- they were socially in a higher level. que puede que no hayan tenido la oportunidad de vivir en la contemplación, pero no tenían que trabajar con sus manos y entonces eran considerados estando en un nivel social más alto. The farmer, Los granjeros, agricultores, the homemaker, los que trabajaban en sus hogares, the craftsman, los que trabajaban the haciendo laborer, artesanías. these people were socially lower Los trabajadores eran considerados socialmente inferiores and they were spiritually
lower. y eran considerados espiritualmente inferiores. At this time of history, En este tiempo de la historia, how did people understand salvation? ¿cómo es que las personas entendían la salvación? You were saved by good works, Uno era salvo por sus buenas obras, by giving alms al to dar, the poor, al dar limosnas a los pobres, by going to the mass. yendo a comulgar. Religious or spiritual good works Las obras religiosas o espirituales were weighty things when it came to you getting into heaven. eran cosas de valor o de peso en esto de poder ganar acceso al cielo. So who had the easier time to get into heaven? Así que, ¿para quiénes era más fácil acceder al cielo? The religious workers, Los trabajadores de la religión, because they were doing spiritual works all the time. porque ellos estaban haciendo obras espirituales todo el tiempo. The people that had a harder time getting into heaven Las personas que tenían dificultades para acceder al cielo were the common people, fueron las personas comunes, because they spent all their time working with their porque hands. ellos pasaban todo su tiempo trabajando con sus manos And they had very little credit in order to go to heaven. y tenían muy poco crédito acumulado para poder acceder al cielo. In 1505, Pope Julius II En el 1505, el Papa Julius II commissioned the building of St. Peter's Basilica. comisionó la construcción de la Basílica de San Pedro. Some of you have been there, Algunos de ustedes puede que hayan estado or ahí, some of you have seen pictures. o algunos de ustedes han visto It fotos. is one of the most beautiful places in the world. Es uno de los lugares más hermosos del mundo. And in 1515, Y en el 1515, Pope Leo X, el Papa León X, so this is 10 years after the building of the basilica was started, y esto es 10 años después de que comenzó la construcción de la basílica, the church was running out of money a la iglesia se le estaba acabando el dinero to finish this incredible basilica. para terminar esta basílica increíble. So Pope Leo Así que el Papa León instituted a system of indulgences instituyó un sistema de indulgencias to raise the money to finish para poder levantar el dinero para terminar St. Peter's. la basílica de San Pedro. And he had a group of what you would call traveling salesmen today Y tenía un grupo de lo que uno llamaría hoy vendedores ambulantes who were traveling around Europe selling que indulgences. estaban viajando alrededor de toda Europa vendiendo indulgencias. And if you bought one of these Y indulgences, si comprabas una de estas indulgencias, it would help you get closer to heaven. te ayudaba a acercarte más al cielo. And most of the people in Europe Y la mayoría de las personas en Europa were impoverished. vivían en pobreza. And these salesmen would come around and say, hey, if you want to go to heaven, you buy this piece of paper. Así que estos vendedores llegaban a donde estabas y te decían, si querés ir al cielo, comprás este pedazo And de this will papel. give you some weight to help get into heaven. Y esto te va a dar algo de peso, ¿no? De crédito para poder acceder So al you cielo. had people who were already poor Así que tenían personas que ya buying eran these pobres, indulgences. que compraban estas indulgencias. And what happened? ¿Y qué pasaba? They were poor after they bought an indulgence. Seguían pobres después de que compraban la indulgencia. They had less money to feed their children and put shoes on their children. Tenían menos dinero para alimentar a sus hijos y para proveerles de calzado. And the system was very, very corrupt. Y este sistema era muy, muy corrupto. There was a monk named Martin Luther, a Hubo- Catholic monk, Hubo un monje católico llamado Martín Lutero who knew what was happening, que sabía de lo que estaba sucediendo and he hated the corruption of this system of y indulgences. que odiaba la corrupción del sistema de indulgencias. So he sought to challenge Así que él buscó desafiar his church su iglesia to bring, to move away from the corruption that he was seeing para alejarse de la corrupción que él estaba viendo and to reform the church. y para reformar a la iglesia.
And we all know what happened Y todos nosotros sabemos qué sucedió when he began to challenge the church that he was part of. cuando él comenzó a desafiar la iglesia de la cual él era parte. And at the time, one of the things that he did was write a pamphlet Y en ese tiempo una de las cosas que él hizo fue escribir un panfleto called The Babylonian Captivity of the Church. llamado La cautividad babilónica de la iglesia. He did this in 1520. Y escribió esto en el 1520. And this pamphlet circulated all over Europe, Y este panfleto circuló por toda Europa and it created a firestorm. y creó una especie de tormenta de fuego. And this was one of the things that kicked off what we know today as the Y Reformation. esta es una de las cosas que disparó lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Again, he wasn't thinking of changing the whole of society, he just wanted to change the church. Y nuevamente tenemos que tener en cuenta que él no estaba intentando cambiar la totalidad de la sociedad, él quería cambiar a la iglesia. But what he and the other reformers did was turn the whole world upside Pero down. lo que él y otros reformadores hicieron finalmente fue poner todo el mundo pata para arriba, ¿no? If you would read this. Muy bien, leemos la cita. Las obras de los monjes y sacerdotes, por muy santas y arduas que sean, ante los ojos de Dios no son diferentes en nada del trabajo rústico del campesino en el campo o del trabajo de la mujer cuando hace sus labores del hogar. Porque todo trabajo es medido delante de Dios solamente por la fe. Ciertamente el trabajo insignificante de un criado o criada frecuentemente es más aceptable a Dios que todos los ayunos y otras obras del monje o sacerdote, porque al monje o al sacerdote les falta fe. You can imagine what people who read this pamphlet, how they reacted. Pueden imaginarse cómo reaccionaron las personas que leyeron este panfleto. He is attacking the very structure of society. Él estaba atacando la mismísima estructura de la sociedad. The work of monks and priests Las obras de los monjes y los in the sacerdotes sight of God delante de los ojos de Dios are no different than the work of a rustic laborer. no son diferentes que las obras de un trabajador rústico. So this divide between the ecclesiastical workers who have a vocation Así que esta división entre los trabajadores eclesiales que And tenían una everyone vocación else y todo el resto was challenged. fue desafiada. Because until this point, Porque hasta este punto it was religious workers that had a calling. fueron los trabajadores de la religión los que tenían un llamado. You had a calling to be a priest. Tenías un llamado para ser un sacerdote. You had a calling to enter a monastery or a convent. Tenías un llamado para entrar a un monasterio o a un convento. No one else had a calling. Ninguna otra persona tenía un llamado. So you had a spiritual higher lower, Así que uno tenía esta idea de lo espiritual, lo más alto y lo más bajo. and a social division within society. Y también esta división social dentro de la sociedad, valga la redundancia. Those who had to work with their hands Aquellos que tenían que trabajar con sus manos were inferior. eran inferiores. Those who religious workers Aquellos que eran trabajadores de la religión were superior. eran superiores. And Luther challenged that. Y Lutero desafió esto. He said, everyone Él dijo, todos must stand before God, deben estar delante de Dios, not with their works, no con sus obras, but by faith alone. pero sino por fe solamente. And this made a lot of people angry. Y esto, por supuesto, enojó a mucha gente. The people that had power, Las personas que tenían poder, whether it was the aristocrats sea que fueran los aristócratas or the ecclesiastical class, o la clase eclesiástica, they recognized that what Luther was saying was challenging their sense of superiority. reconocieron que lo que Lutero estaba diciendo estaba desafiando su sentido de superioridad. Let's turn to Ephesians 2, Vayamos a Efesios 2, 8 through 10. del 8 al 10. This was one of the passages Este fue uno de los pasajes that so challenged the church que desafió tanto a la iglesia and challenged Martin Luther. y que desafió a Martín Lutero. And let's read this. Vamos a leerlo. Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. How are we saved? ¿Cómo es que somos salvos? By grace, Por gracia, through faith. a través de la fe. And it's not of your own doing, Y esto no es de nosotros, de It's not nuestras of- obras. your works. No tiene que ver con nuestras obras. It is the gift of God, Es el don de Dios, so that none of us may boast. para que ninguno de nosotros pueda enorgullecerse. And it's very profound here, Y es muy profundo aquí, because Paul is arguing porque Pablo está argumentando, it's not of works, no tiene que ver con tus obras, but don't make your faith a work. pero tampoco hagas de tu fe una obra. Sometimes we become proud. A veces nosotros nos enorgullecemos. I have more faith Tengo más fe than you. que vos. People sometimes would say, well, if you had more faith, you wouldn't have gotten sick. Algunas veces he escuchado gente decir, si tuvieras más fe, no te hubieras enfermado. He got hit by a car because he didn't have enough faith. Lo chocó un auto porque no tenía suficiente fe. And that is very similar to faith, to works saving us. It is we have faith. Y esto es muy similar a esta idea de las obras salvándonos, en este caso la fe como obra que te salva de cosas, And ¿no? what does Paul ¿Y say? qué es lo que Pablo dice aquí? That faith itself is what? Que la fe por sí misma es ¿qué? It's a gift Es un don from God. de Dios. So we're not saved by our works, Así que no somos salvos por nuestras obras and we have to be careful that we don't become proud of our y faith. tenemos que tener cuidado de no enorgullecernos de nuestra fe. God's grace is the source of the faith. La gracia de Dios es la fuente de nuestra fe. Let's look at some of the results of salvation by faith alone. Miremos algunos de los resultados de la salvación sola por la fe. First of all, it destroyed the dichotomy between the contemplative life and the active life. En primer lugar, destruyó la dicotomía entre la vida contemplativa y la vida activa, Between the sacred and the secular. entre lo sagrado y lo secular. We need to hear that in our generation, Necesitamos volver a escuchar esto en nuestra generación, because in our generation, porque en nuestra generación the church teaches la iglesia enseña and we believe in a sacred secular divide, y nosotros creemos en esta división entre lo sagrado y lo secular, just like the earlier church. así como la iglesia primitiva. And we need to see that the Reformation eliminated that divide, Y necesitamos ver que la reforma eliminó esta división and that we, in our generation, y que nosotros en nuestra generación should not return to this sacred secular no deberíamos divide. regresar a esta división entre lo sagrado y lo secular. The sacred secular divide says that doing religious things is sacred work. La división entre lo sagrado y lo secular dice que haciendo cosas religiosas, esto es trabajo sagrado. Working in the marketplace, in the public square, Pero trabajar en la esfera pública, en el lugar del mercado, is secular es work. secular, es trabajo secular. And salvation by faith destroys that dichotomy, and as the church today, we need to live in the reality of by faith Y alone. la salvación por la fe destruye esa dicotomía y como iglesia nosotros en el día de hoy debemos aprender a vivir solo por la fe. The second result El segundo resultado is that this concept gave dignity to labor, es que este concepto dio dignidad a todo trabajo and it brought an economic birth y trajo una especie de avivamiento o resurgimiento económico to the nations
that were a product of the Reformation. a las naciones que fueron fruto de la Reforma. Suddenly, working in secular work, quote unquote, De repente trabajar en un trabajo secular, entre comillas, is a sacred activity. es una actividad sagrada. And it gave dignity Y le dio dignidad to tradesmen, a las personas que trabajaban en el comercio, to shopkeepers, a aquellos que estaban encargados de negocios, to homemakers, a aquellos que eran to constructores, people who worked with their a hands. las personas que trabajaban con sus manos. Suddenly, what they did De repente lo que ellos hicieron, had value. lo que ellos hacían, tenía valor. And as the culture began to recognize Y a medida que la cultura comenzaba a reconocer the dignity of work, la dignidad del trabajo, an economic revolution occurred, ocurrió una revolución económica, creating for the first time in history a significant middle class. creando por primera vez en la historia una gran clase media. Before the Reformation, Antes de la Reforma, virtually everyone in the world was poor. virtualmente cada persona en el mundo era pobre. They were economically poor, Eran pobres económicamente, they were indebted serfs, eran sirvientes endeudados a otros, or they were slaves. o eran esclavos. And then there were a few people who Y were lo- very wealthy and controlled all the power. Y luego habían un grupo pequeño de personas que eran muy ricas y controlaban todo So el you poder. had the wealthy, Así que teníamos a los power ricos, brokers, aquellos que eran quienes distribuían el poder, and then poverty. y luego abajo pobreza. After the Reformation, Después de la Reforma, there was a thriving middle class. había una surgiente clase media. And if you study economic history, Y si estudias la historia económica, most economic historians will say, look at the Reformation. la mayoría de los historiadores que estudian la economía miran a la Reforma como un punto de referencia. Because work moved from being a curse Porque el trabajo cambió de ser una maldición to being part of our dignity. a ser parte de nuestra dignidad. Let's read this from Paul Minor. Leamos esta cita de Paul, de Paul Miniar. Un efecto de esto fue el darle a los trabajadores de todo oficio una igualdad genuina delante de Dios y una importancia genuina en la vida de la comunidad. Ningún trabajo de servicio estaba por debajo de la dignidad del profeta, del sacerdote o rey. De hecho, Dios escogió un oscuro muchacho pastor como rey y un carpintero desconocido como Mesías. God chose a carpenter Dios eligió a un carpintero as Messiah. como Mesías. Or he chose for the Messiah to be born in the home of a carpenter and thus become a carpenter. O eligió que el Mesías naciera en el hogar de un carpintero y así llegar él mismo a ser He carpintero. chose a shepherd boy to be the king of Israel. Eligió a un muchacho pastor para llegar a ser el rey de Israel. You see, in the scripture, there's no dichotomy. Podemos ver que en la Escritura no hay tal dicotomía. The Son of God was a carpenter. El Hijo de Dios era un carpintero. And menial work Y el trabajo pequeño had decency. tiene decencia. We use the word menial in a negative way. Utilizamos normalmente esto del trabajo cotidiano de una manera negativa. If you do menial work, you have no value. Si haces estos trabajos diminutos, no tenés valor. But the smallest work Pero el trabajo más pequeño can have dignity puede tener dignidad in the eyes of God en los ojos de Dios and in the eyes of the community. y en los ojos de la comunidad. Thomas Carlyle, Thomas Carlyle go ahead. dijo lo siguiente: todo trabajo verdadero es sagrado
En todo trabajo verdadero, aunque sea solo mano de obra, hay algo de divinidad. Ningún hombre trabaja o puede trabajar sin una religiosidad, ni siquiera el pobre jornalero, ni el que teje tu abrigo o el que hace tus zapatos. I want you to talk around your tables for a few Yo minutes quisiera que puedan hablar un momento en about sus mesas Carlyle's insight. acerca de esta reflexión de Carlyle. Work is worship. El trabajo es adoración, es otra traducción, aquí dice sagrado, pero él dice el trabajo es adoración. Because in the church today, what do we do? Porque en la iglesia hoy, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? We sing. We sing, and that is what? Y decimos que es qué. That's worship. Decimos que es adoración. And what do we do on Monday? ¿Y qué es lo que hacemos el lunes? We work. We work. Trabajamos. What are the implications of Carlyle's insight? ¿Qué son las implicaciones de esta reflexión de Carlyle? Take a minute around your tables. Tomen un and talk minuto y about charlen en sus mesas acerca de esto. that. Let me ask it a little differently. Permítanme Let me ask preguntar this a lo que little differently. darles la consigna que les di de una manera diferente. Personally, what are the implications of this for you? ¿Cuál es la implicación o cuáles son las implicaciones de esta cita para ustedes en lo personal? So keep discussing, Así que sigan discutiendo, pero ahora tráiganlo más a casa, but put it digamos, at a more personal level. ¿no? En un nivel más personal. Okay, let's move on. We will continue this dialogue. Vamos a seguir adelante y vamos a tener oportunidad de continuar con este diálogo. Sola Fide also reformed the relationship between faith and works. Sola Fe también reformó la relación entre la fe y las obras. Ephesians 2:8 and 9 Efesios 2, 8 y 9 says that we are saved dice que somos salvos by faith por medio de la fe and God's grace, y por medio de la gracia de Dios, as opposed to works. en oposición a nuestras obras. And we then think, oh, it's grace, works no longer have a place. Y entonces luego pensamos, bueno, es por gracia, así que nuestras obras ya no tienen ningún lugar. Because we usually, when we preach on this text, we preach on Ephesians 2:8 and 9 and stop there. Porque normalmente cuando predicamos este pasaje nos enfocamos en Efesios 2, 8 y 9 y nos detenemos allí. But what does verse 10 say? Pero ¿qué es lo que dice el versículo 10? We are his workmanship, Que somos hechura suya, created in Christ Jesus. creados en Cristo Jesús. For what? ¿Para qué? Doing good works. Para hacer buenas obras. Now, this little word workmanship is a beautiful word. Esta pequeña palabra hechura es una palabra hermosa. It is the Greek word poema. Es la palabra griega poema. We get in Spanish and in English the word poem. Obtenemos de esta raíz la palabra en español y en inglés poema. When you become a Christian, Cuando llegas a ser cristiano, what is God doing? ¿qué es lo que Dios está haciendo? He is writing a poem Él está escribiendo un poema with your life. con tu vida. We are his poemas. Nosotros somos sus poemas. Remember the first time I saw that, Recuerdo la primera vez que vi esto, it gave me chills. me dio escalofríos. And I still enjoy sharing that little insight Y todavía disfruto compartir esta pequeña reflexión, because it really personalizes and elevates the work of God in our lives. porque realmente personaliza y eleva la obra de Dios en nuestras vidas. We are his poemas. Nosotros somos sus poemas. And in the old economy,
Y en la antigua economía we did spiritual good works in order to be saved. hacíamos buenas obras espirituales para poder ser salvos. It was our good works that got us into heaven. Eran nuestras buenas obras que nos daban acceso al cielo. In the new economy, En la nueva economía de Dios, we are saved somos salvos in order to do good works. para que hagamos buenas obras. So works do not disappear, Así que las obras no desaparecen, but the motivation for the works change. pero la motivación por la cual hacemos esas obras cambió. Before, Antes we worked for our getting into heaven. trabajábamos para nosotros poder obtener acceso al cielo. Now Christ's work Ahora Cristo has obró. made it possible for us to go to heaven. La obra de Cristo ha hecho posible que nosotros tengamos acceso al Our cielo. works don't disappear, Nuestras obras no desaparecen, but we now have a very different motivation for working. pero ahora tenemos una motivación muy diferente al trabajar. We have been saved by the work of Jesus Christ, Hemos sido salvos por la obra de Jesucristo and we are to do good works. y debemos hacer buenas obras. Now there's two ways that we must understand this passage. Ahora hay dos maneras en las que debemos entender este pasaje. Most of us understand it one way but not the other. La mayoría de nosotros lo entendemos de una manera y no de la otra. The first way is we are to do good works. La primera manera es que debemos hacer buenas obras. Works of service, works of compassion. Obras de servicio, obras de compasión. Churches need to be externally focused, not internally Las focused. iglesias deben estar enfocadas hacia afuera, no enfocadas hacia adentro. It's not about doing good programs in the church to get people off the streets into the church. No se trata de hacer buenos programas en la iglesia para poder sacar a las personas que están en la calle. It's about Y getting meterlas dentro people de la out of the iglesia. building into the community Es sacar a las personas que están dentro del edificio y meterlas dentro de la to comunidad do good works, para que hagan buenas obras, to be compassionate, para que sean compasivos, to visit people in prisons, para que visiten personas que give a están en cup of cold prisión, water in the name of Jesus. para dar un vaso de agua fría en el nombre de Jesús. So we are to do good works. Así que debemos hacer buenas obras. But the other thing, Pero la otra cosa, and we seldom hear this, y raramente escuchamos esto, we are to do good work. es que debemos hacer un buen trabajo. Our work is to be done with excellence. Nuestro trabajo debe ser hecho con excelencia. It's not just I go to work, put my time in, and get my paycheck, No es simplemente voy a trabajar, ficho y después me pagan. so I can go to the mall and buy things. Así puedo ir al shopping y comprar cosas. That's a materialistic concept. Este es un concepto materialista. No, the place of our work is the place that God is advancing His kingdom. No, el lugar de nuestro trabajo ese es el lugar en donde Dios está haciendo que su reino avance. The place He has called us to work is the place that He wants to advance His kingdom. El lugar a donde Dios nos ha llamado a trabajar es ese en donde Dios quiere hacer que su reino avance. And part of what that Y means parte de lo que esto significa is we are to do good work. es que debemos hacer un buen trabajo. Some of us are always looking over our shoulder to see if our boss is there. Algunos de nosotros estamos siempre mirando a nuestro alrededor a ver si nuestro jefe está cerca. Some of us roll into work 10 minutes after the starting time. Algunos de nosotros llegamos al trabajo 10 minutos del horario que corresponde. Then we 10 minutos después. get a cup of coffee. Y encima nos servimos una taza de café. And maybe we get to our assigned place of task a half hour after we're supposed Y to. tal vez llegamos a nuestro lugar de trabajo media hora después del que deberíamos. And then we're looking at our watch to see when's the coffee break. Y después estamos mirando nuestros relojes para ver cuándo es el receso, ¿no? El momentito de un café. And maybe we're given an hour for lunch and we take an hour and 15 Y minutes. tal vez se nos da una hora de almuerzo y nos tomamos una hora y 15 minutos. This is not taking our work seriously. Esto no es tomar nuestro trabajo en serio. Maybe we are not
careful about the quality of our work. Tal vez no seamos cuidadosos con relación a la calidad de nuestro We do trabajo. the minimum that we have to Hacemos el mínimo que se espera de nosotros in order to keep our job. para poder seguir teniendo nuestro trabajo. Here is a look at this phrase, Quiero que miren esta frase to do good work. que habla de hacer bien el trabajo. The word work is ergon. La palabra trabajo es ergon. There's a whole science today of ergonomics, Hay toda una ciencia de ergonomía, the science of the workplace. la ciencia del lugar del trabajo. So this word, to do good works, Así que esta palabra en la Biblia que se refiere a hacer is a buenas word born obras out of the workplace. es una palabra nacida del lugar de trabajo And it means business y significa negocio or employment o empleo or that which one does in their occupation. o aquello que uno hace en su ocupación. It is any product Es cualquier producto that we produce with our que hands, produzcamos con nuestras our manos, mind, con nuestras mentes, our industry. con nuestra industria. Some of you produce music. Algunos de ustedes producen música, Some of you work in offices. algunos de ustedes trabajan en oficinas, Some may work in factories. algunos puede que trabajen en fábricas, Some may work in law algunos puede ser que offices. trabajen en estudios jurídicos. We are to do our work well. Necesitamos hacer nuestro trabajo bien. This is one of the reasons we've been saved. Esta es una de las razones para las cuales hemos sido salvos. You see, it's not a spiritual thing here and a secular thing here. Como pueden ver, no es una cosa espiritual aquí y una cosa secular aquí. Because we are saved, we are to work sacredly. Porque hemos sido salvados, debemos trabajar sagradamente. Because we're saved, Porque hemos sido salvados o we're to salvos, work sacredly. debemos trabajar sagradamente. The church is not just the church on Sunday. La iglesia no es solo iglesia el domingo, The church is the church on la Monday. iglesia es iglesia el lunes. Brother Lawrence said this: El hermano Lawrence dijo lo siguiente: nuestra santificación no depende de cambiar nuestro trabajo, sino en hacer para Dios lo que comúnmente hacemos para nosotros mismos. some people think when they become Christians, Algunas personas piensan que cuando llegan a ser cristianos they need to leave the work that they're doing because it is secular work. necesitan dejar de hacer el trabajo que estaban haciendo porque es trabajo secular And they need to become y missionaries necesitan convertirse en misioneros or evangelists o en evangelistas or pastors o or en church pastores o en planters. plantadores de iglesias. And we think we need to change our work when we become Y Christians. pensamos que necesitamos cambiar nuestro trabajo cuando nos convertimos en cristianos. No, No, we are to do what we've been doing for God's sake, not for our own sake. necesitamos hacer lo que hemos estado haciendo para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Now, God may call you to something else, Ahora puede ser que Dios te llame a hacer alguna otra cosa, but don't assume because you've become a Christian that He will call you to be a pastor or an evangelist, because that's something higher. pero no asumas que porque te convertiste en cristiano, automáticamente te está llamando para ser un pastor o un evangelista, porque eso es algo superior. We are not to do what Christ did. Nosotros no debemos hacer lo que Cristo hizo. We are to do what we do the way Christ would do it. Necesitamos hacer lo que nosotros hacemos de la manera en que Cristo lo haría. Vocation. Vocación. This is what we're talking about. De esto estamos hablando. I want to tell you about a couple of people. Quiero contarles acerca de algunas personas. This is Jill Stanek. Esta es Jill Stanek. She was a nurse at Christ Hospital Ella era una enfermera en un hospital llamado Hospital de Cristo in
Chicago. en Chicago. This is a hospital that has its name in Christ. Este es un hospital que ha sido nombrado Cristo, ¿no? Hospital de Cristo. And in this hospital, Y en este hospital they did abortions. practicaban abortos. And they also did late term abortions. Y también hacían abortos de término, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Sí, de último término. Sí, de último término. And they had a policy Y tenía parte de las políticas internas, that if a baby survived the abortion, decían que si un bebé sobrevivía en la práctica del aborto, it was to be left to die. debía ser dejado hasta que muera. That was the policy of the hospital. Esto era parte de las leyes internas, ¿no? Procedimientos Jill internos del hospital. Stanek worked at the hospital, Jill Stanek trabajaba en el hospital and she came to work one day, y un día llega a su trabajo and there was a baby that had survived an abortion y había un bebé que había sobrevivido al aborto and had been put like in a washroom, a janitor's closet kind of a y thing. lo habían dejado en estos lugares en donde el personal de limpieza deja las cosas de limpieza Till it died. para que muriera. And she went in, Y ella entró a este lugar, found the baby, encontró el bebé, took it in her arms, lo tomó en sus brazos and sat in a rocking chair y se sentó en una silla mecedora and held the baby for its last few moments of y life. lo sostuvo al bebé por sus últimos momentos de vida. Jill Stanek was a Christian, Jill Stanek era una cristiana and she was a nurse. y era una enfermera. And she wasn't a Christian here and a nurse here. Y ella no era una cristiana en esta esfera y una enfermera en esta otra. And she knew what was going on in the hospital was a moral evil. Y ella sabía que lo que estaba sucediendo en ese hospital era un mal moral. So she went to the head of the hospital Así que fue a hablar con el responsable del hospital and she said, "You know what we're doing here? y le dijo, ¿sabés lo que estamos haciendo aquí? We need to change this policy." Necesitamos cambiar las políticas del hospital. And the head of the hospital said, Y el responsable del hospital dijo, "Keep your mouth shut cállate la boca or you won't have a job anymore." o no vas a tener trabajo. What would you do? ¿Qué harías vos? Yesterday in our discussion, I mentioned the concept of walking in truth. Ayer en un tiempo de discusión que tuvimos con un grupo mencioné el concepto de caminar en la verdad. Jill Stanek is an example of someone walking in truth. Jill Stanek es un ejemplo de alguien caminando en la verdad. She went to the newspaper, Ella fue a los diarios and then she was called to speak before the Illinois state legislature. y después la llamaron para hablar delante de la legislatura de Illinois And she was called to speak before Congress, y también la llamaron para hablar delante del Congreso and she was fired. y la despidieron. No sacred secular divide. No había allí división entre lo sagrado y lo secular. She was a Christian in the hospital. Era una cristiana en el hospital. She was seeking to work sacredly. Ella estaba buscando trabajar sagradamente. You probably don't know this. Probablemente no sepan esto. That's a cartoon Esa es una caricatura of our past president de nuestro anterior presidente when he was a state senator in Illinois. cuando él era un senador de su estado en Illinois. And the Illinois state legislature Y la legislatura del estado de Illinois wrote a law escribió una ley to say that if a baby is born alive from an abortion, diciendo que si un bebé nacía vivo, o sea, sobrevivía al aborto, the baby needs to be cared for as a human being. el bebé debía ser cuidado como ser humano. State Senator Obama Este senador estatal Obama led the fight fue quien guió la lucha to stop this legislation. para detener esta legislación. And his argument Y was, su argumento fue if a woman went into the hospital
que si una mujer iba al hospital for an abortion, para realizarse un aborto, she expected to come out ella esperaba salir del hospital with a dead baby. con un bebé muerto. And the hospital Y el hospital should guarantee debería that garantizar she comes out with a dead baby. que ella saliera del hospital con su bebé ya muerto. He led a fight against this new law, Él guió la lucha en contra de esta nueva ley and he prevailed. y ganó. Sharon Watkins, Sharon Watkins, she worked for the largest, at the time, the largest energy company in the world. ella trabajaba en su momento para la compañía proveedora de electricidad de corriente más grande del mundo. It was Enron. Era Enron. And this Enron collapsed within a couple months of 9/11. Y después de, recuerdan la tragedia allí en Nueva York, en 9/11, esta empresa colapsó unos meses después. Sharon Watkins Y Sharon Watkins was a vice president era la of the vicepresidenta company, de esta compañía. and she began to see the corruption in the company. Y ella comenzó a ver la corrupción en la And compañía. she said that the corruption was so deep Y ella dijo que la corrupción era tan profunda that it would bring the company down. que iba a hacer que la compañía se derrumbe. She sent a letter to Ken Lay, who was the head of the company, Y ella envió una carta a Ken Lay, que era el director responsable de la compañía, revealing to him what she had seen revelándole lo que ella and había visto encouraging him to do something, y animándolo a que hiciera algo, but she did not sign her name. pero ella no puso su nombre, Because no firmó con She su nombre, knew she could be fired. porque ella sabía que podían despedirla. Ken Lay did not do anything. Y Ken Lay no hizo nada. So she wrote another letter, Así que ella escribió otra carta, signed her name, ahora sí firmó con su nombre, took it into Ken Lay's office, la llevó dentro de la oficina de Ken Lay and said, "Here is the corruption that I see in our company. y le dijo, esta es la corrupción que yo veo en nuestra compañía It needs to end." y necesita detener. Ken Lay did nothing. Y Ken Lay no hizo nada. And a few weeks later, Enron collapsed. Y unas semanas después Enron colapsó. Ken Lay was a Christian. Ken Lay era un cristiano Sharon Watkins was a Christian. y Sharon Watkins era también Sharon una Watkins cristiana. was a Christian on Monday, not just on Sunday. Sharon Watkins era una cristiana el día lunes, no solamente el día domingo. Ken Lay was a Christian Ken Lay on Sunday, era un cristiano el domingo, but not on Monday. pero no el lunes. I don't know how I said it with Sharon. She was a Christian on Monday, not only on Sunday. Sharon era una cristiana el lunes, no solamente el She was a domingo. Christian 7 days a week Era una cristiana los 7 días de la semana because she understood vocation. porque ella entendía la vocación. Ken Lay didn't understand vocation. Ken Lay no entendía la vocación. When he went to church, everybody said, "Oh, there's Ken. He's a godly man." Cuando iba a la iglesia todos decían, no, ahí está este fulano, ¿no? Es un hombre piadoso. He had a lot of respect in his church. Era muy respetado en su iglesia. But what was he doing on Monday? Pero ¿qué es lo que estaba haciendo el lunes? Running a company Dirigiendo una compañía that was filled with que corruption. estaba llena de corrupción. He was a Sunday Christian, but not a Monday Christian. Era un cristiano del día domingo, no un cristiano del día lunes. We are to be Christians on Debe- Monday, Debemos ser cristianos los lunes and we are to work sacredly. y debemos trabajar sagradamente. There's not to be a sacred secular dichotomy. No debe haber una división, una dicotomía sagrado-secular. Now, I can tell you, Ahora puedo decirles, when some of you think of this concept, you're excited, cuando algunos de ustedes piensan en este concepto, se emocionan and you should be. y deberían emocionarse, But if you take this concept seriously, pero si toman este concepto seriamente, it means you're a Christian on Monday que significa que sos un cristiano el día and lunes Tuesday y el and martes Wednesday y el and miércoles Thursday. y el jueves Oh, and Friday, y el viernes también. Saturday. Sábado Yeah. también. Thank you. Gracias. Next, sola fide restored the priesthood of all believers. Sola fe también restauró el sacerdocio de todos los creyentes.
Up until this point, the priests were priests and the believers were the believers. Now, the priests, the believers are the priests. Hasta este punto, los sacerdotes eran sacerdotes y los creyentes eran creyentes, pero después los mismos creyentes eran considerados sacerdotes. And the place that you work on Monday Y el lugar en el que trabajabas los lunes is your, what's the Catholic word? It's for the space. You mean your, not your temple, No, but it's tu parroquia. the place around the church. When you lose words, at my age, I lose words. Cuando uno se olvida de alguna palabra en mi edad, se olvida de una palabra. But the Catholics have a really good word Pero here. los católicos tienen una muy buena palabra para referirse a lo que quiero decir. It's your parish. Es tu parroquia. The place you work El lugar en el que trabajás is your parish. es tu parroquia. You are the priest there. Vos sos el sacerdote de ese lugar. You represent Jesus Christ in that Representás a place. Jesucristo en ese lugar. You represent His person Representás a su persona and His kingdom. y a su reino. Now, very quickly, Ahora, muy rápidamente, I want to look at the concept of worldview as it relates to work. quisiera que miremos el concepto de cosmovisión en relación con el trabajo. And I'll be ready for that video. Y ahora estoy listo para el video. Guys, Muchachos allí. I'm ready in a moment, 1 minute for En, that en first un minuto video. vamos a poner el primer video. In animistic cultures, En culturas animistas, work is seen as a curse. el trabajo es visto como una maldición. And this concept is all over the world. Y este concepto está por todo el mundo. And it has been spread in Latin America by songs like this. Y también se ha diseminado por toda América Okay. Latina por medio de canciones Go ahead. como la que vamos a escuchar. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambillao, con una negra retrachera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, con una negra bien sabrosa. Some of you I can see you're just wanting to stand up and Algunos de move. ustedes los podía ver si querían poner de pie y empezar a bailar. No, what is work? ¿Qué es el trabajo? It's an enemy. Es un enemigo. Animals work. Los animales trabajan. Animals were made to work. Los animales fueron hechos para trabajar. Work is God's punishment. El trabajo es el castigo de Dios. At one point, this song was one of the most popular in Latin America. En un punto de la historia, esta fue una de las canciones más populares de toda América And you Latina. know how music goes from here, Y uno to sabe here. cómo la música va desde aquí a aquí. so you dance, you sing it, it's great. Así que la bailás, la cantás. But what do you think? Está buenísima, pero ¿qué pensás? Work is a curse. El trabajo es una maldición. And when a whole culture sees work as a curse, Y cuando toda una cultura ve el trabajo como una maldición, there are economic consequences. hay consecuencias económicas. Next. I'm sorry, Oh, yeah. you know it's next. Yeah, I know it's next. This is the secular worldview, the materialistic worldview. Esta es la cosmovisión secular o materialista. This is the worldview of evolutionism. Esta es la cosmovisión del evolucionismo. What exists? ¿Qué es lo que existe? Nature exists. La naturaleza existe. What does not exist? ¿Qué es lo que no The existe? transcendent. Lo trascendente. God does not exist. Dios no existe. The only thing that is real is nature. Lo único que es real es la naturaleza. And work Y el trabajo gets defined within this naturalistic concept. es definido dentro de este concepto naturalista. Work is the cost of consumption. El trabajo es el costo del consumo. You want to buy things, ¿Querés comprar cosas? you have to work. Tenés que trabajar.
And the reason you work is to consume. Y la razón por la que trabajás es para consumir. And when we have this mentality, Y cuando tenemos esta clase de mentalidad, the things that matter most las cosas que más importan in this mentality matter least. en esta clase de mentalidad son las que en realidad menos importan. Our children Nuestros hijos suffer sufren because we're working all the time. porque estamos trabajando todo el tiempo. Our marriages Nuestros matrimonios can suffer. también pueden sufrir. You have a man and a woman, they're both working, Es un hombre y una mujer, ambos trabajan, they love their work. aman su trabajo. One of them is told, hey, if you move to another city, you'll get a promotion A uno se le and a dice bigger raise. si te mudás a otra ciudad, te van a ascender y te van a pagar más. They go home and say to their spouse, hey, I've got this opportunity. Llegan a casa y le dicen a su cónyuge, The tengo esta spouse says, oportunidad. hey, yeah, but I like my work here and they're going to promote me here. La otra parte le dice, no, pero a mí me gusta mi trabajo aquí y me van a ascender aquí. So what do? Así que, ¿qué es lo que hacen? They divorce. Se divorcian. We give up the things that matter the most for money. Renunciamos a las cosas que más importan por dinero. That's the materialistic concept. Este es el concepto materialista. Then you have the evangelical Gnostic concept. Luego tenemos el concepto de lo que llamamos gnosticismo evangélico. This is the worldview of most evangelicals and charismatics today. Esta es la cosmovisión de la mayoría de los evangélicos y carismáticos hoy. God is You- interested in the spiritual. He's not interested in the secular. Dios está interesado en lo espiritual, no está interesado en lo secular. And so what do you do with this worldview? Así que, ¿qué es lo que haces con esta cosmovisión? You have some Christians move to the higher calling. Tenés algunos cristianos que se mueven hacia su Change this llamado one too. superior. You leave the secular world to do something higher, Dejás al mundo secular para hacer algo superior, something spiritual. algo espiritual. Or O some people use their secular work algunas personas usan su trabajo secular as a place for spiritual outreach. como un lugar de impacto espiritual. They share the gospel, Comparten el evangelio, they pray with people, oran con las personas, they have Bible studies. tienen estudios bíblicos. This is not a bad thing. Esto no es algo malo, These are good things. son buenas cosas, But in this mentality of the sacred secular divide, pero en esta mentalidad de la división entre lo sagrado y secular, secular work el trabajo secular is the place you have to do spiritual things in your workplace in order to be justified to stay in your secular work. es el lugar en donde tenés que hacer obras espirituales que justifican que permanezcas en ese trabajo. We live in two worlds, Vivimos en dos mundos, the sacred el sagrado and the y secular. el secular. You often hear people say, I want to go into full-time Christian service. A veces escuchamos gente decir, yo quiero estar en el servicio, en el ministerio full time. And this means I want to be a pastor, a missionary, an evangelist. Y esto significa quiero ser un pastor, un misionero, un evangelista. But when we use that language, Pero cuando utilizamos esta clase de what is the lenguaje, implication ¿cuál es la implicación for everyone else? para todo el resto de la gente? They're part-time Christians. Que son cristianos part-time. Where do we find that in Scripture? ¿Dónde encontramos esta clase de distinción en la Escritura? It's not there. No está ahí. But that's what that language implies, Pero esto es lo que esta clase de lenguaje implica. and it's why so many people today are leaving the church because they do not think that their calling has any meaning. Y esta es la razón por la que muchas personas hoy dejan la iglesia porque sienten que su llamado particular no tiene ningún significado. And we live in two worlds in terms of deployment. Y vivimos también en dos mundos en términos de nuestro desarrollo. To go overseas is more spiritual than to stay home. Ir a otros países es más espiritual que quedarnos en casa. And I was with a group of North American leaders of a very large mission organization. Y estaba hace un tiempo con un grupo de americanos de una agencia misionera. And when I showed them this slide, Y cuando les mostré este slide, they burst out into laughter. ellos
comenzaron a reírse, ¿no? They said, Explotaron de Darrow, risa. you are behind the times. Y me dijeron, Darrow, vos estás atrasado en los tiempos. Next. And they said, going overseas may be more spiritual than staying home, but if you want to be most spiritual, you have to work among unreached people groups. Ir a otros países a hacer misión puede ser considerado más espiritual que quedarse en casa, pero si querés estar a un nivel aún mayor, tenés que trabajar entre grupos no alcanzados. Now, I'm not sure how many of you are involved in missions or have a missions heart. Ahora no sé cuántos de ustedes están de alguna manera involucrados en las misiones o tienen un corazón I'm para las saying misiones. this not so that fewer people will go into missions. I think we need more people to work cross-culturally. Y no estoy diciendo esto para que menos personas vayan al campo de misión transcultural, ¿no? Necesitamos seguir animando esto. But our vocation is our place of mission. Pero nuestra vocación es el lugar de nuestra misión. This is the biblical worldview. Esta es la cosmovisión bíblica. In this worldview, God is the Lord of all of life. En esta cosmovisión Dios es el Señor de toda la vida. And our forefathers had this phrase, Y nuestros predecesores, nuestros padres en la fe, coram Deo, tenían esta frase llamada coram Deo, before the face of God. delante del rostro de Dios. We are to live before the face of God. Debemos vivir delante del rostro de Dios. God is the Lord of all of life, not just the spiritual part of life. Dios es el Señor de toda la vida, no solamente de lo que nosotros consideramos espiritual. What does this mean? ¿Qué es lo que esto significa? Our work is the place of our unique contribution to the coming of the kingdom of God. Nuestro trabajo es ese lugar único, o es el lugar de nuestra contribución única a la venida del reino de Dios. God wants you to frame your work in the context of the kingdom of God. Dios quiere que marques tu trabajo en el contexto del reino de Dios. Because when it is framed that way, Porque cuando es enmarcado de esta manera, there is a fullness to what you're doing. hay una plenitud en lo que haces. There was a time when people understood coram Deo, Hubo un tiempo en donde las personas entendían este concepto de corandeo, and guys over here, I'm going to be ready for the second video in a couple minutes. y en un par de minutos tenemos que estar listos con el segundo video. And during this time, there was a woman who had a sign made for her kitchen wall. Y durante este tiempo había una mujer que tenía una especie de cartel que había puesto en una de las paredes de su cocina. And she said, on the sign, it said, worship services held here 3 times a day. Y decía en este cartel, reuniones de adoración son aquí presentadas, ofrecidas 3 veces al día. Worship services held here 3 times a day. Reuniones de oración son aquí ofrecidas 3 veces al día. What did she understand? ¿Qué es lo que ella entendía? When she was making meals for her family and the guests in her home, Que cuando ella estaba cocinando para su familia y para quienes eran invitados a su casa, this was an act of worship. esto era un acto de adoración. Her work was a sacred activity, Su trabajo era una actividad sagrada and she understood that y ella entendía esto. because our forefathers understood coram Deo before the face of God. Porque nuestros padres en la fe entendieron este concepto de corandeo When her delante del husband rostro de went Dios. to his carpentry shop on Monday morning, Cuando su esposo el lunes en la mañana iba a su taller de carpintería, he'd turn his eyes towards heaven levantaba su mirada al cielo and say, God, I have come to worship you today. y decía, Dios, he venido hoy a este lugar a adorarte. And he would build furniture. Y entonces hacía sus muebles. What do you think the quality of his furniture was like? ¿Cuál piensan era la calidad de los muebles que este hombre hacía? Would have been well done. ¿No? Suponemos que fue hecho muy bien. It would have been good work. Hubiera sido buen trabajo. It would have been excellent. Hubiera sido excelente. Why? ¿Por qué?
Because he was worshiping God in his carpentry shop. Porque estaba adorando a Dios en su taller de We carpintería. don't think this way anymore. No pensamos de esta manera ya. And that's why I'm thrilled that Rue has this concept of restoring vocation. Esta es la razón por la que estoy tan emocionado de que la RUE ha propuesto restaurar el concepto de vocación. And what they're doing isn't just for those of you that are involved in Rue, but it becomes a gift to the nation to change the concept of work. Y lo que están haciendo aquí no es solamente algo que tiene que ver con lo que la RUE hace, esto se transforma en un regalo a las naciones en donde ustedes están sirviendo al transformar este concepto Now I de la want to vocación. show another video Quiero mostrar el otro video that helps us capture the heart of que this. nos va a ayudar a entender la esencia de lo que estoy hablando. Nuestras vidas no se dividen en dos mitades, una parte sagrada y otra parte mundana. Adorar no está reservado solo para las mañanas de los domingos, sino también para la mañana de un lunes. Cada vez que nos levantamos, nos preparamos para el día. Cada vez que ponemos empeño en una tarea, no importa lo insignificante que ella sea. Cada momento es un milagro. Cada momento pertenece a quien nos ha dado ese momento. Hay un camino que lleva al hombre a prosperar. Es libertad. La libertad de descubrir su potencial verdadero, para guardar los frutos de su labor, para encontrar gozo en su trabajo. Estas libertades son derecho de cada persona, porque vienen tejidas en la dignidad otorgada por Dios a cada persona. Donde ellas existen, las sociedades y las personas progresan. En su ausencia, solo hay pobreza. Estas libertades deben ser sostenidas, porque esto es lo que Dios ha diseñado para nosotros, para el bien de todo lo que ha creado. Okay, I hope you will continue this reflection and discussion as we move through the day. Pero que puedan continuar con estas interacciones de reflexiones y discusión a medida que avanzamos en el día. And I hope many of you have been encouraged or are being encouraged Y espero que ustedes hayan sido animados This word vocation a través de lo que expusimos. Esta palabra vocación is derived from the word voice. deriva de la palabra voz. God calls us. Dios nos llama. He calls us not only to Christ, No solo nos llama a Cristo, but He calls us to our vocation. pero nos llama a nuestras vocaciones. And when we hear His voice, Y cuando escuchamos su voz, part of the call parte del llamado is to our vocation es al desarrollo de nuestra vocación or occupation, o a nuestra ocupación. because Christ wants us to occupy Porque Cristo quiere que nos ocupemos wherever we are donde quiera que estemos for Him and His kingdom. para Él y para su reino. So let us use the word occupation to speak of our work. Así que usemos también la palabra ocupación para hablar de nuestro trabajo. Let us use the word vocation. Utilicemos la palabra vocación And there's more para to hablar de say nuestro here, trabajo. Y hay mucho más para decir. por but I supuesto. want to end Pero quiero with, finalizar if you would turn to Acts 22,
con lo siguiente. Si por favor abren sus Biblias and we will begin reading in verse 6. en Hechos 22 y vamos a comenzar a leer en el versículo 6. This is Paul describing his conversion. Aquí está Pablo describiendo su conversión. About noon, as I came near Damascus, suddenly a bright light from heaven flashed around me. Pero sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco, y como a mediodía de repente me rodeó una luz intensa del cielo. I fell to the ground and heard a voice say to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? So this voice and this light were so powerful that Saul fell to the ground. Esta voz y esta luz eran tan poderosas que Saulo cayó a la tierra. Who are you, Lord? I asked. Yo respondí, ¿quién eres, Señor? I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Now look at the next part of this text, Ahora miren la siguiente parte de este texto, verse 9. versículo 9. My companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. They saw the light, Vieron la luz, they knew something was happening, sabían que algo estaba sucediendo, but they did not understand the voice. pero no entendieron la voz. Why? ¿Por qué? It was speaking to Saul. Porque estaba hablándole a Saulo, It wasn't speaking to his companions. no le estaba hablando a sus compañeros. This was the moment of Saul's calling. Este fue el momento del llamado de Saulo. And he heard the voice Y escuchó la voz calling him. llamándolo. What shall I do, Lord? I asked. Entonces dije, Señor, ¿qué debo hacer? Get up, the Lord said, Y el Señor me dijo, levántate and go into Damascus. y ve a Damasco. There you will be told all that you have been assigned to do. Allí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Paul had an assignment. Pablo tenía una encomienda. Notice that he does not couch his what he's saying here in the language of salvation. Fíjense que aquí no se utiliza el lenguaje de salvación en lo que dice el texto. This was the moment of his salvation. Este era el momento de su salvación. When he died, he went to heaven. Cuando él murió fue al cielo. When we die, we'll see Paul in heaven. Cuando nosotros muramos también vamos a ver a Pablo. But en el he did cielo. not couch this experience in salvation language. Pero él no comunicó esta experiencia con lenguaje de salvación. How did he couch it? ¿Cómo lo comunicó? God had an assignment for him. Dios tenía una encomienda para él. And God wants to give him that assignment. Y Dios quería darle esa encomienda. He is saved for heaven, Él había sido salvo para ir al cielo, and he is saved for earth. pero también había sido salvo para la tierra. He is saved to go to heaven Había sido salvo para ir al cielo when he dies, cuando muera, but he is saved for earth now. pero había sido salvo para la tierra ahora. God has an assignment for him, Dios tenía algo asignado para él, una and encomienda. God is saving him for the Y assignment. Dios lo estaba salvando para esa encomienda. He hears the voice, Él escucha la voz and the voice is giving him his calling, y la voz le está dando su llamado, his vocation. su vocación. What is work? ¿Qué es trabajo? That's where we started. Es aquí donde comenzamos. And my hope and prayer Esperanza y mi oración is that many of you es que muchos de ustedes will see that question answered in a very different way. vean respondida esa pregunta de una manera muy diferente. It's not what we do,
No tiene que ver con lo que hacemos. just to make money to buy things. No es solamente lo que hacemos para obtener dinero, para comprar cosas. No, God wants to advance His kingdom. Dios quiere hacer que su reino avance. And the place that He wants to advance it Y el lugar en donde Él quiere que su reino avance is in the place where you work. es en el lugar en donde vos trabajás. We need to connect our work Necesitamos conectar nuestro trabajo to the coming of the con la kingdom of venida God. del reino de Dios. May God bless you as you pursue this journey. En esta búsqueda, en este camino. Amen and amen. Amén. Amén.